Hola a todos amigos de YouTube, les habla su amigo Dying Soul con un nuevo creepypasta para el canal, inventado por mí, espero que les guste. Este creepypasta se titula Un nacimiento indeseado. Melancólicos días, melancólicos pensamientos, soledad absoluta. En eso se resume todas mis semanas, meses, y años. Como los extraño. Todo comenzó un 31 de enero. Era una mañana de invierno, una mañana muy helada por cierto. Yo aquel día tenía planeado ir donde Gerardo, mi mejor amigo. Desgraciadamente no pude ir, debido a que ese día se reportaron múltiples accidentes automovilísticos. En donde vivía siempre ocurrían accidentes, así que no me pareció una novedad, y, por aquellos nuevos accidentes que ocurrieron hoy, no pude ir donde Gerardo. Mi madre se dejó llevar por esas noticias, y, a pesar de que estamos acostumbrados ya a este tipo de noticias, no me dejó ir. Desde pequeño mi madre siempre me ha sobreprotegido, por lo tanto, me costaba salir de vez en cuando de mi casa. De todo esto, lo que más rabia me dio, fue que Gerardo se enojó conmigo, y dijo que yo no tenía ganas de verlo. Gerardo se encontraba enfermo en cama, por eso iría yo a visitarlo, ya que, mayormente, él me visita más seguido a mí. Aquel día estaba tan aburrido en casa, no tenía ni la más remota idea de qué hacer. Lo raro es que siempre tenía algo en que entretenerme, pero aquella vez, fue como si alguien me hubiese arrebatado todas mis ideas para quitarme este aburrimiento. Estaba tratando de rescatar algunas ideas para matar el aburrimiento, cuando llega mi madre, y, para mi desgracia, me dice que en las noticias habían informado que los próximos días harían un toque de queda en la ciudad, debido a que las autoridades estaban preocupadas por los accidentes continuos que estaban ocurriendo en la ciudad aquel día. Me enfureció oír eso, mi mala suerte aumentaba por momentos. Lo peor es que yo le había prometido a Gerardo que lo iría a visitar mañana sí o sí, pero debería decirle que tampoco mañana podía ir. Marque su número y lo llame. Le dije. Gerardo, perdóname por favor, pero mañana tampoco podré irte a ver, amigo mío, anunciaron toque de queda debido a los múltiples accidentes que han ocurrido hoy día. Gerardo me contestó furioso. Vete al demonio con tus malditas mentiras, no han anunciado ningún toque de queda, ni tampoco han habido accidentes. En ese momento él me corta el teléfono y yo quedo en blanco, sin tener idea por qué reacciono así. Al fin y al cabo no le dije una excusa, sino que realmente no podría ir a verlo. Estuve pensando mucho, sin saber qué hacer aún en aquel día de aburrimiento, y cómo decirle perdón a Gerardo por no haberle cumplido lo que le prometí, de ir a visitarlo. De tanto cuestionarme y pensar, escapó una idea de mi mente. En mi casa había un subterráneo el cual tenía prohibido ingresar, pero ese día, trataría de entrar. Sentía que me calcomía el aburrimiento, y era la única idea que tenía, así que me dispuse a ir a investigar el subterráneo. Antes que todo, me puse a vigilar a mis padres para ver qué estaban haciendo, para que no me vieran cuando entrara. Mi madre estaba sentada en el sillón, pendiente de la tele. Quería estar al tanto de todas las noticias, pensaba yo. Mi padre estaba, al parecer, en su habitación, debido a que no se veía ni en el living, ni en la cocina, ni en el baño. Luego de estar un rato, atento a lo que hacían mis padres, me dispuse a ir, debido a que ya se estaba oscureciendo. Me dirían que debía irme a dormir dentro de un rato más, por ende, decidí ir al tiro hacia el subterráneo para estar a tiempo y no me pillaran. Fui sigilosamente, abrí la puerta con mucho cuidado. Extrañamente, la puerta estaba abierta, así que no necesité ninguna llave. Al abrir la puerta, había una escalera larga que conducía hacia abajo. Miré. Estaba muy oscuro, así que, antes de adentrarme en la oscuridad del subterráneo, me fui a buscar una linterna. La encontré fácilmente debido a que siempre teníamos una de emergencia por si se nos iba la luz en algún momento. Me dirigí con la linterna hacia la puerta del subterráneo, nuevamente la abrí, prendí la linterna, y me dispuse a bajar las escaleras. Cada vez que estaba bajando, sentía un calor inmenso en mí. Bajaba y bajaba. Cuando llegué hacia el final, el piso era completamente de tierra. Vi también que al frente mío había otra escalera para subir, no tenía ni idea dónde conducía aquella escalera. Miré a mi alrededor si notaba algo más interesante. Solo se veía tierra y tierra. Cuando vi que no había nada más interesante que aquella escalera, me percaté de algo. En un rinconcito que se veía al fondo, había en el suelo marcado una X. Había una pequeña escritura escrita en inglés al lado en la pared, decía: You need two persons to cancel the agreement. De lo que podía entender, decía que necesitaba dos no sé qué, para cancelar algo.
Realmente no entendía nada, así que me dio igual. Subí por las escaleras, las que estaban al frente mío cuando bajé. Subía y subía. Cuando llegué me percaté de inmediato que la puerta que conducía al otro lado estaba cerrada. Hice un esfuerzo por abrirla, pero, sin éxito, no pude. Estaba por irme, debido a que no tenía nada más que hacer, cuando me di cuenta de algo. En la puerta había un mensaje escrito, de la misma manera que el mensaje que había leído hace poco, quiero decir, estaba en inglés también, y decía: For open the door, you need cancel agreement. En ese mensaje, realmente no entendía nada de lo que decía. No tenía nada más que hacer, la puerta no se abría por ningún motivo, ni tampoco entendía aquel mensaje, entonces, me devolví, bajando por las escaleras. Estaba por llegar al subterráneo nuevamente, cuando noto la presencia de alguien. Apago mi linterna de inmediato, y me quedo en total oscuridad, mientras bajaba de poco a poco para no caerme. Nuevamente ese calor venía llegando a mi cuerpo, a casi tal punto de parecer como si me estuviese quemando. Bajaba y bajaba. En cierto momento paré. Vi una pequeña antorcha prendida, y estaba parado una persona con un bulto, se veía que ese bulto estaba dentro de una bolsa. Era mi padre, él era la presencia que había sentido hace poco cuando iba bajando. Seguí bajando sigilosamente, y llegué al subterráneo. Me di cuenta de que había llegado debido a que sentí la tierra. Miré en dirección a mi padre, él estaba parado en un rincón, y la bolsa que tenía, se veía algo grande y pesada. Me acerqué un poco para ver más de cerca, y para ver de qué se trataba esa bolsa grande que tenía. Lo vi y me percaté que estaba al frente de la X que había visto hace poco, el cual tenía un raro mensaje escrito en la pared, y que estaba en inglés. Él abrió la bolsa que tenía en mano, y la dio vuelta, haciendo caer el bulto. Miré lo que cayó de la bolsa. Quedé impactado al ver, era el cuerpo de una persona. Yo traté de mirar a la persona muerta para ver de quién se trataba, pero desde la distancia que veía el cuerpo, no se podía ver nada, tampoco me quise acercar más si no mi padre se daría cuenta que estaba ahí. Luego de sacar el cuerpo y dejarlo tendido en el piso, mi padre se dirige al rincón del otro lado, el cual estaba completamente oscuro. Él se demora un poco en llegar. No pasaron ni 5 minutos y veo que llega nuevamente donde había dejado el cuerpo tirado. Él venía con una pala. Mi padre empezó a cavar y cavar. Lo raro es que no se demoró nada, es como si el agujero el cual estaba cavando ya estuviera hecho. Luego de que miró hacia abajo, tomó el cuerpo de la persona muerta y lo tiró. Luego empezó a echarle la tierra para que no se viera nada. Posterior a eso, mi padre se queda mirando hacia abajo, donde había tirado el cuerpo, y dice: ya solo queda uno y estaremos a mano. Realmente no entendía a qué se refería. Luego de decir eso, él tomó la pequeña antorcha la cual tenía para poder iluminar, y se marchó por la escalera que da hacia la salida del subterráneo, quiero decir, hacia nuestra casa. Él subía las escaleras, haciendo sonar los peldaños que estaban ya muy viejos. Luego de esperar hasta que no se escuchara nada de él, prendí mi linterna, y me acerqué al rincón donde mi padre había enterrado el cuerpo. Miré nuevamente el mensaje que había visto con anterioridad, el cual estaba escrito en inglés. Esta vez había cambiado. Decía: You need only one person to cancel the agreement. Seguía sin entender bien lo que decía el mensaje, pero me dio igual. Miré en dirección a la X, donde había sido enterrado el cuerpo. No aguanté más la curiosidad por saber de quién se trataba, así que me dispuse a desenterrarlo. Primero que todo, me dirigí al rincón del otro lado, donde la cual mi padre había sacado la pala. La encontré y rápidamente me dirigí a la X para desenterrar el cuerpo. Cabe y cabe. Luego de cavar un rato, me fijé que no había nada. Realmente no sabía qué había pasado, el cuerpo que había enterrado mi padre ya no estaba. En ese momento me vino un miedo terrible, un escalofrío recorrió mi cuerpo de pies a cabeza. Era como si algo me dijera que me fuera de aquel lugar. Aquel sentir que me vino de repente que hizo causarme terror, hizo irme de inmediato. Me fui lo más rápido y silencioso posible del subterráneo. Al llegar a la puerta, escuché un leve llanto, que, al parecer, venía de la cocina. Me dirigí inmediatamente hacia la cocina y, antes de entrar vi que había un camino con un líquido rojo. Quería saber qué era aquel líquido, así que me agaché, lo toqué, y lo olorosé. Me di cuenta que era sangre, el camino de sangre llevaba hasta el interior de la cocina. Mi terror aumentó en ese momento, pero no había vuelta atrás, debía seguir investigando al respecto, a pesar de que estuviera aterrado. Seguí caminando sigilosamente y mi papá estaba acurrucado en un rincón.
En el medio de la cocina había un charco de sangre enorme, como si hace poco hubiese pasado algo. Se oía que estaba llorando muy despacio. Me quedé observándolo un momento y luego de un momento a otro, me asustó. Él había gritado hacia el suelo. Maldito seas, a él no lo voy a matar, con ella fue más que suficiente, déjame en paz desgraciado. Mi papá gritaba con tanto enojo hacia el suelo, yo no entendía qué le pasaba. Seguía espiándolo. Él se para, y en los cajones del mueble de la cocina busca algo. Veía y escuchaba cómo buscaba algo con tanto apuro. En ese momento, él cierra el mueble de la cocina, y tenía en mano un cuchillo. Luego de eso, él se dirige en dirección hacia la salida de la cocina, yo me escondí rápidamente. Se veía que estaba buscando algo o a alguien con desesperación. Espero que no sea a mí el quien busca, pensaba yo. Desgraciadamente, en aquel momento sentí náuseas, no entendía por qué me vinieron. Me dieron ganas de vomitar, y donde mismo me ocultaba vomité mucho. Fue raro, es como si todas las desgracias que vi hoy día se me acumularon en estas náuseas, haciéndome vomitar demasiado. Mi papá, que se encontraba en el living, me notó inmediatamente. Él se acercó a mí, en ese momento el terror se apoderó de mí. Salí corriendo rápidamente a cualquier lado de la casa. Él me gritaba. Hijo, para, no corras por favor. Yo me sentía débil, había vomitado todo lo que había comido. Yo estaba a punto de escaparme por la puerta de salida de mi casa, cuando me desmayo. Cuando desperté, estaba en el subterráneo de la casa. Mi padre estaba sentado esperando. Cuando vio que me levanté, me dijo. Hijo, necesito que me hagas un favor. Yo no sabía qué responderle, realmente estaba en blanco. Él me dijo entonces. Hijo, quiero que me mates y entierres ahí. Por favor, es por tu bien que lo hago, no quiero que nadie más muera. Yo le negué, e intenté escapar. Él con un movimiento rápido toma de mi brazo y me pasa el cuchillo que él sostenía, y me dice. Dije que me mataras por favor. Yo le decía que no podía. Luego él me dice. ¿Ves ese mensaje que está escrito en la pared? Dice que falta una persona para cancelar el acuerdo, que vence hoy día. Un acuerdo que hice con Satanás para que tú pudieras vivir. Cuando estabas por nacer, con tu madre fuimos al hospital y ella no podía parirte. Desesperados con tu madre hicimos un pacto con Satanás, y él pudo hacer que tu madre pudiera parirte. Las consecuencias eran que debíamos traerles 6 víctimas, si no el mundo pagaría las consecuencias. Los cuerpos de las víctimas se los dejábamos en este subterráneo, en ese rincón de ahí donde está la X marcada. Por eso se siente tanta calor al estar aquí, porque él está cerca. Yo sentía escalofríos por todo mi cuerpo, no sabía qué hacer, estaba temblando por completo. Ni siquiera mis ganas de correr en aquel momento se presentaron. Mi padre, al verme tan aterrado, me arrebata el cuchillo que él me había entregado y me dice. Si no lo haces tú, lo haré yo. Intenté detenerlo rápidamente pero él tenía hundido el cuchillo en su cuello. Chorreaba sangre por todo su cuerpo, al instante cayó muerto al piso. En ese momento el mensaje que estaba escrito al lado de la X cambió. Esta vez estaba escrito muy grande, y decía, nuevamente en inglés. Agreement canceled. En ese momento la escalera que conducía hacia la salida del subterráneo, se empieza a derrumbar. Yo intenté escapar antes de que se derrumbara por completo, pero fue inútil y caí, dejándome nuevamente en el subterráneo. Me percaté que la escalera que conducía hacia la puerta que estaba cerrada aún seguía ahí, entonces, sin ninguna otra salida posible, subí nuevamente esas escaleras. Subí y subí. El calor que sentía en el subterráneo se iba desapareciendo de poco a poco, mientras subía cada peldaño. Al llegar la puerta estaba abierta. Entré, y llegué de vuelta a mi casa. No sabía qué pasaba, no sabía qué había ocurrido, no sé cómo volví a mi casa desde esta escalera, la escalera que conducía a mi casa se había derrumbado. Quise devolverme hacia el subterráneo y al abrir la puerta, estaba tapado el suelo con tierra, era imposible volver a bajar. En el suelo había una pequeña nota que decía. Thanks for preferring work with us. Desde aquel día, vivo completamente solo en casa. Logré ganarme el perdón de Gerardo, así que él a veces me iba a visitar a mi casa porque sabía que estaba siempre solo. Él ya se había mejorado por completo de lo que tenía, entonces podía visitarme siempre que él quisiera. En las noticias nunca mostraron nada de ningún accidente, ni tampoco ningún toque de queda. Mis días son cada vez más solitarios y melancólicos. Mis padres, mis tíos, mis abuelos, habían sido víctimas de aquel maldito contrato que habían hecho mis padres para que yo pudiera haber nacido.
La vida que viví nunca fue mi verdadera realidad, lo digo porque ahora que tengo 16 años de vida, recién estoy viviendo en mi actual realidad. Cuando subí las escaleras, y abrí la puerta, llegué a mi verdadera realidad. Los 16 años pasados los viví en una realidad de caos debido a que el contrato aún no había sido cancelado, por ende, todo el mundo debía pagar por mi culpa, por eso constantemente se veían que ocurrían desgracias. Todo esto lo pude saber debido a que encontré en el velador de mis padres una agenda la cual tenían anotado todo. Desde qué víctimas serían las usadas para cancelar el contrato, hasta las consecuencias que traería el tenerme con vida sin cancelar el contrato. Realmente ya no sé qué hacer con mi vida, no sé qué pasará con mi futuro. Actualmente ya no estoy estudiando, empecé a trabajar para poder comprar la comida, y poder vivir, no tenía nadie quien me ayudase con los gastos. Mi vida, desde aquel día, se resume solo en dos palabras. Melancolía, y soledad. Melancolía de no tener a nadie querido. Soledad de no tener a nadie acompañándome. Y bueno amigos de YouTube, ese ha sido el creepypasta, espero que haya sido de su agrado. Se despide James Soul hasta el próximo vídeo.